La sesión correspondiente al día de hoy está alineada a poder aprender educativamente y de una manera sencilla los esfuerzos en las estructuras. Es importante entender que todas las estructuras están sometidas a diferentes fuerzas y parte de esas fuerzas ya las estudiamos, las cuales son llamadas cargas, y cada uno de los elementos estructurales va a estar sometido a diferentes esfuerzos. Los esfuerzos son las fuerzas que aparecen en los elementos de una estructura cuando está sometida a otras fuerzas o cargas. Y hay diferentes tipos. Tenemos acá esfuerzo de tracción, de compresión, de flexión, de cortadura, de cizalla o cortadura y de torsión. Esto es como el esfuerzo o la fuerza que aparece en nosotros cuando alguien trata de empujarnos. En ese momento hacemos un esfuerzo por mantener el equilibrio y mantenerlos de pie. Obviamente hay momentos donde la carga o la fuerza que nos aplican es demasiada y tendemos a caer. Lo mismo sucede con los elementos. Ellos pueden soportar algunos esfuerzos, pero si es demasiada fuerza o carga la que trae el movimiento, ellos tienden a ceder o a dañarse. Entonces vamos a conocer el primer esfuerzo, que es el de tracción. Es el esfuerzo que permite que un elemento se estire y que cree ese esfuerzo y no se dañe. Es decir, que cuando dos fuerzas actúan sobre él y permite el estiramiento sin dañarse. Eso ocurre en los cables del sistema estructural, por ejemplo, cables y membranas. Sucede bastante al aplicar los cables en áreas estructurales como puentes o diferentes monumentos donde también se pueden colocar. Entonces este es el efecto que ocurre cuando dos fuerzas van en sentido opuesto y tienden a estirar el elemento. Hay elementos que lo soportan, es decir, soportan bien el esfuerzo de tensión. Hay otros que no lo hacen. El siguiente es esfuerzo de compresión. Es cuando hay dos fuerzas, pero en este caso que están tratando de disminuir su longitud, es decir, tratan de comprimirlo. Aquí podemos ver un ejemplo. En una columna hay peso arriba, está un suelo abajo, es decir, el suelo actúa como una fuerza y el muro de arriba actúa como otra fuerza y están comprimiéndolo aunque no lo podamos ver. Y la columna soporta bastante bien ese tipo de fuerza. Podemos ver acá un ejemplo cuando la columna recibe esas dos fuerzas que están tratando de hacer más pequeña su longitud, pero en realidad pues no funciona bastante bien para poder soportar esos elementos. Ya sabemos que la columna es de pie, no es acostada. Esfuerzo de flexión. Flexión es la oportunidad o la capacidad que tiene el elemento en poder resistir algunas fuerzas que tienden a doblarlo, es decir, que lo resiste el esfuerzo de flexión, y eso se da bastante en todos los elementos que están colgaditos, en este caso vigas, losas de entrepiso. Aquí vemos un ejemplo de elementos que están colgaditos y resisten bien aunque haya fuerzas acá arriba, aunque haya peso de vehículos, aunque haya peso de personas, se mantiene estable. Aquí podemos ver el ejemplo donde hay una fuerza carga que actúa y como el elemento, aunque no lo podamos ver, pero está sometido a un esfuerzo de flexión y como lo soporta bien, nos es notorio. Esfuerzo de cortadura o cizalla es aquella fuerza que actúa opuestamente, que tienden a cortar el elemento.
es decir, parecido a unas tijeras cuando están cortando un papel. Dos fuerzas con filo cortan el papel. En este caso, nuestros elementos estructurales no tienen filo, pero permiten que haya un corte cuando se da mucha fuerza entre sí. Esfuerzo de torsión es aquella fuerza que permite que haya demasiado giro en las estructuras, y eso lo podemos ver en ejemplo cuando se aprieta un tornillo y hay una fuerza que actúa sobre él, o en una manecilla de una puerta que ejercemos una fuerza de torsión para poder abrirla, y la manecilla pues no se deshace, sino que se comporta bien ante el esfuerzo de torsión. En nuestro caso, ahí vemos ejemplos, elementos que se están torciendo y lo aguantan bastante bien. En la estructura se da en las columnas y se da cuando hay huracanes, cuando hay sismo. Las columnas, las vigas y otros elementos tienden a girarse, a torsionarse debido a la gran fuerza, y lo resisten bastante bien. Cuando estos elementos de la naturaleza son demasiado fuertes es cuando la estructura se daña. Ahí vemos algunos ejemplos de un hilo de cobre que tenemos acá sometido a torsión y un hilo de estaño. El resultado es que uno de ellos pues tiene que doblarse con mayor facilidad, y en este caso el que se dobla con mayor facilidad es ¿cuál de los dos? Parecieran fuertes los dos, es donde el hilo de estaño se rompe antes porque es menos resistente a la torsión. Aquí vemos cómo los elementos que vemos cotidianos también están resistiendo esfuerzos y no nos damos cuenta. Entonces ahí tenemos diferentes 6 elementos A, B, C, D, E y F que están sometidos a torsión gracias al movimiento que se le aplica. Igual están sometidos a compresión, en este caso A, B, compresión, E y F, mientras que C y D están sometidos a tensión, es decir, a estiramiento. Un ejemplo bastante gráfico para poder entender los elementos estructurales que soportan la compresión y que ayudan a evitar otros esfuerzos es que si yo pongo una viga entre columna y columna, esa viga tiende a flexionarse, pero yo puedo darle mayor estabilidad colocando un arco. El arco es bastante estable para la compresión. En este caso ahora ayuda a que no se flexione tanto esta viga si lo vemos representado en una estructura. Hay diferentes tipos de perfiles. Hay perfiles abiertos, como los que vemos acá arriba, y perfiles cerrados. ¿Cuál creen ustedes que tendrá mayor estabilidad? Ok, lo vamos a ver. Aquí vemos un ejemplo donde se crean perfiles a base de cartulinas. Y si tenemos la oportunidad de ir colocándoles peso, ya sea cajas de CD, ya sea elementos que tengamos en casa, que sean del mismo peso y elementos iguales, nos vamos a dar cuenta a qué cantidad de tiempo o a qué carga, a cuántos elementos es que realmente no soporta el perfil abierto, mientras que el cerrado, gracias a la forma que tiene cerrada, aguanta un poquito más de carga debido a la forma cerrada que tiene. Aquí vemos, ¿verdad?, un ejemplo donde se están creando el procedimiento para hacer perfiles, y si tienen tiempo pueden darle pausa y pueden crear algún tipo de estos proyectitos que más que todo son experimentos para poder entender cómo funciona la estructura. Aquí estamos viendo otro ejemplo donde se construyen a base de pajillas paraditas, que son perfiles cerrados, las pajillas circulares, y un conjunto, ¿verdad?, de esos elementos permite dar estabilidad a tal punto de poder sostener a una persona. Es increíble, pero es el efecto de la figura, es el efecto de la forma geométrica
y que ayuda bastante para soportar los pesos. En este caso entonces nos conviene perfiles cerrados para colocar en nuestros esqueletos y en nuestros marcos, en nuestros diseños. Aquí podemos ver otro ejemplo de algunas pajillas. ¿Cuál resiste más? Una que solo se colocó en un sentido, otra que se le colocó en 2 sentidos. Lo pueden hacer y me pueden dar su respuesta en la videoconferencia de la siguiente semana. Aquí tenemos un ejemplo interesante de una propuesta que están haciendo los países de primer mundo, donde a falta de espacio pues quieren crear una ciudad vertical, o sea que los edificios torre que hemos visto desde que empezaron a crear rascacielos, estos edificios ahora quieren minimizar espacio en las ciudades y poder crear un mega rascacielos que sea una ciudad que tenga parques, que tenga áreas recreativas, que tenga áreas de esparcimiento, incluso calles, incluso viviendas dentro de ese mega rascacielos. Y lo importante es que la solución estructural que están dando son perfiles cerrados. Si ustedes pueden ver acá, perfiles cerrados, mega perfiles cerrados. Y que al unirse entre sí estos megas perfiles cerrados van a tener un conjunto de elementos para poder dar cabida a los elementos que ellos quieren lograr. Todavía no está hecho, está solo en diseño y aproximadamente quieren que mida 1228 metros. Aquí podemos ver que estructuralmente en la parte de la cimentación, dado que es en una ciudad y es colocado en parte marítima, entonces bajan del nivel de agua y abajo del nivel del agua crean un megapilote hasta llegar al extracto firme de este tipo de suelo, y además de eso crean unos elementos diagonales como tirantes alineados a la roca submarina, donde permita dar estructura y se puedan dar diferentes raíces de sostén en lo que es la mega ciudad. Y la idea de ellos es poderlas crear o duplicar en diferentes ciudades donde haya problemas de espacio. Realmente la estructura puede crear pues ventajas y puede crear beneficios para la sociedad siempre y cuando se aplique de adecuada manera. Ahora vamos a ver lo que no debemos de hacer, la inadecuada manera. Podemos ver acá que a veces las estructuras son creadas y no se piensan muy bien cómo se van a crear. Entonces vemos a veces construcciones donde se coloca, por ejemplo, acá una columna en medio de una escalera. No, las columnas van en los bordes, en esta esquina, en esta otra esquina, en esta otra esquina, para dar estabilidad a la estructura. No queremos hacer un equilibrio con una columna en medio, sino darle mayor estabilidad. Por ejemplo, acá una columna innecesaria que no está sosteniendo nada, que básicamente solo es a nivel de diseño, quedaría hasta aquí. Pero pues vemos que a veces sobresale porque no hay un correcto diseño desde el momento que estamos dibujando cómo queremos el edificio. Aquí podemos ver también unas columnas en medio de un edificio que no tiene mucha lógica, o edificios que están muy pegados sobre otro y no guardan una distancia prudente para poder evitar, ¿verdad?, el roce y el choque cuando hay movimientos en ellos. Aquí podemos ver una columna en medio de un acceso, es decir que no hay flujo. Si quiero meter un closet, si quiero meter un mobiliario grande, no lo puedo hacer porque está una columna en medio. Es cierto que debo de cuidar la estructura, la estabilidad, pero también tengo que cuidar la apariencia de mi edificio y la funcionalidad de mis áreas. Es decir que en ese momento los constructores estaban almorzando. Aquí podemos ver otros errores, de muchos de ellos ya en las redes sociales, que muestran cosas que no se deben hacer. Porque tomar área pública, aunque sea en voladizo, cuando hay un elemento público que me lo están pidiendo? O acá en una vía de tren, una área de un balcón, o acá una escalera que me lleva a un tope de otra escalera, o sea, no hay un flujo correcto. O acá un cajero automático que está fuera de la normativa de medidas para poder alcanzarlo. O acá un conflicto entre espacios
queriendo tener más capacidad para tener al personal que llega acá, se crea, pues, ¿verdad? Y falta de diseño. Entonces, lo importante